ya que vamos a hacer la introducción a este fascinante tema, como lo es la vida cristiana. Nuestras vidas, para uno ser cristiano, tiene que tener un encuentro personal con Cristo, porque así como el Señor dividió la historia de la humanidad, siempre tiene que haber un antes y un después. Entonces, cuando nosotros nos referimos a cosas que sucedieron antes de Cristo, nosotros decimos antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, nuestra vida cristiana es igual. El Señor, Él cambia la historia de nuestra vida, amén. Ya que Pablo lo enseña. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Imagínense que la Biblia dice que el árbol es conocido por su fruto. Aquí al lado veo unos árboles que tiene aquí nuestros vecinos del lado de la izquierda. Y veo que hay unos nísperos, algunos dicen mísperos. Veo también que hay unos árboles de mamón. Entonces, ¿qué tal que la señora tenga que estar regañando a los árboles? Cuidado, van a parir naranja. Cuidado. Hermano, y usted no sabe que hay cristianos que hay que hacer de esa manera. Hay que decirle, tú eres cristiano, compórtate como cristiano. Fíjese, y los árboles nos enseñan esta gran realidad. Y es que los árboles, por su naturaleza, ellos no echan dos clases de fruto. Nada más echan una sola clase de fruto. ¿Por qué? Porque son especies. Entonces, nosotros cuando conocimos a Cristo, luego pertenecemos a la naturaleza de Cristo. Amén. O sea, el árbol es conocido por su fruto. Entonces, para nosotros, nuestros frutos tienen que ser frutos de cristianos. En todas partes, por ejemplo, usted coge un árbol y lo lleva a donde lo lleve, siempre va a echar la misma clase de fruto, porque esa es su naturaleza. Entonces, fíjese la gran realidad que nos enseña la flora, y es que cada árbol es conocido por su fruto, ya que usted pierde el tiempo de meterse debajo de un árbol de mango buscando naranjas. No las va a encontrar, al menos que alguien pasó por ahí y dejó caer unas naranjas, pero que el árbol las haya echado, nunca las va a encontrar. Bendito el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos y amigos, la vida cristiana no es únicamente uno saberse unos versículos. La vida cristiana es vivir la vida de Cristo. La Biblia nos enseña que el que dice que es de Él debe de andar como Él anduvo. Y Él nos puso el ejemplo. Él dice, ejemplo les he dado para que sigan mis pisadas. Entonces, la vida cristiana es de compromisos. Porque hay personas que dicen que son cristianas y hasta se bautizaron y todo, pero atenidos a ellos, no hubieran templo, nadie asistiera, porque la vida cristiana no es cuando pueda, la vida cristiana es para vivirla. Amén. Entonces, en la antigüedad, o sea, la iglesia primitiva no
tenía un problema que estamos viviendo hoy en día, porque lo que se escribió en la Biblia, como dice Romanos 15:4, dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces la iglesia estaba en el primer amor y ellos todos se esforzaban. Pero resulta que para nuestros días era necesario ese versículo de Hebreos, capítulo 10, verso 25. No sé si alguien se lo ha aprendido, yo le recomiendo que lo marque. Y si se lo puede aprender de memoria, apréndaselo, porque es tan facilito. ¿Cómo dice ese versículo? No dejen de congregarse y no dejen de congregarse. Y luego dice, y cuánto más cuando aquel día, ustedes ven que aquel día se acerca. De allí que esto no es a mi gusto, porque si Dios lo dice es porque nosotros tenemos una necesidad de congregarnos. Eso es una necesidad, porque nada más en el Salmo 133 que dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces fíjese que no es como algunos piensan. Algunos dicen, no, yo puedo ser creyente sin asistir a ninguna parte. Eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque el Señor dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy. Una sola persona no es iglesia. Es donde estén congregados 2 o 3 para que pueda ser una iglesia. Entonces, uno en el momento, fíjese que Pablo dice, cuando ustedes se reúnen como iglesia, porque hay momentos que no nos reunimos como iglesia, porque por ejemplo en un evento social donde no se maneja nada, yo les vengo enseñando, ojalá que usted se grabe esta palabra, no es difícil. La palabra liturgia. La liturgia es todo lo concerniente a lo que nosotros hacemos en nuestro culto, como es lectura de la palabra, oración, en fin, todo lo que nosotros hacemos en nuestro culto, la alabanza, testimonio. Todo eso hace parte de la liturgia de nuestros cultos, pero cuando nos reunimos, no como iglesia, sino que estamos socializando, luego las cosas son diferentes. Entonces, cuando nosotros venimos a culto, nos estamos reuniendo como iglesia, amén. Porque lo que hace que nuestros cultos tengan valor espiritual es la presencia del Espíritu Santo en nuestras reuniones. Porque si no fuera así, nuestras reuniones no serían la reunión de la iglesia, sino sencillamente serían una reunión social, donde venimos a hablar cosas que no tienen que ver lo que se trata cuando estamos haciendo culto a Dios. Bueno, esa vez que yo comencé a enseñarle a ustedes acerca de la liturgia cristiana o la liturgia de nuestros cultos, estuvimos mirando algo muy interesante, y es que el culto es individual. Cada uno de nosotros venimos a rendirle culto a Dios, porque eso es lo que se llama culto. ¿Qué es culto? Rendirle
pleitesía a una deidad, adorarle, mostrarle reverencia. Amén, hermanos. Y lo podemos ver desde la antigüedad, cuando se hacían esos eventos espirituales allá en Israel, en el templo. Eran eventos muy solemnes, solemnes, donde había una reverencia. Y el mismo Señor dijo que uno mayor que el templo está en este lugar. Entonces, mi hermano, eso es la vida cristiana. Porque a veces ya esto lo hemos aprendido, pero hay que volverlo a repetir hasta que no se quede únicamente en nuestros tímpanos, sino que llegue a nuestro corazón. ¿Y cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que nosotros, cuando venimos a este lugar, venimos a rendirle culto, pleitesía, adoración al más grande. Bendito el nombre del Señor. Pero como hemos perdido eso que traíamos desde muy antiguo, por eso se llama liturgia, porque viene desde allá de cuando los primeros hombres comenzaron a rendirle culto a Dios. Yo recuerdo, ya que yo no nací en el Evangelio, aunque me convertí joven, pero quiero decirle esto, mis hermanos, y que Dios nos ayude para crecer en nuestra vida cristiana. Por eso vamos a estar mirando estos temas de vida cristiana. Mire, yo entraba a cine y en esa época muy diferente los teatros a los de hoy en día. Hoy en día los teatros son muy hermosos. Uno puede ir, sillas reclinables, abullonaitas, y realmente muy cómodo. En esa época no, en esa época era como una caseta y las sillas todas eran metálicas. Entonces lo que les quiero decir es esto, que allá nosotros entrábamos y comenzábamos a esperar el espectáculo, hermano, y no estamos lejos. Hoy en día para muchos cristianos es lo mismo. Vienen al culto y se sientan a esperar el espectáculo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Siendo que el culto no lo rinde el que tengo al lado. El culto debo de rendírselo yo a Dios. Yo fue a adorar a Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, a lo que yo recuerdo que ponían una marcha, y a lo que ponían la marcha, muchos de los que estaban afuera entraban y apagaban las luces y comenzaba el espectáculo. El espectáculo era la película. Hermano, los que preparamos el terreno para que la presencia de Dios se haga sentir somos nosotros. Pero si sencillamente venimos es como espectadores, a sentarnos a esperar el espectáculo. Entonces alguien mayor
que el templo está en este lugar. Bendito el nombre del Señor. Entonces sí lo creemos, pero resulta que como perdimos el hábito de orar, entonces ese espacio hay que llenarlo. Entonces, ¿cómo se llena? Poniéndose a hablar con el compañero. Entonces, ni oran ni dejan orar. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que los instrumentos comiencen a sonar es cuando va a comenzar el culto. Porque tiempo de ensayar hay. Y hay tiempo para comenzar el culto. Antes del culto no debe de estarse sonando ningún instrumento, sino que ya los instrumentos están afinados y arrancamos y para adelante. Pero todos esos son muletillas para llenar espacios. Pero hermanos, cuando nosotros venimos verdaderamente a adorar a Dios, nos gozamos disfrutando, adorándole a Él. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ojalá que algún día mostremos la reverencia que Dios se merece. Porque así como les digo, en este momento nos estamos comportando igualito como cuando yo entraba a cine. La gente se sentaba y todo el mundo tirando lengua. Claro que allá como son inconversos haciendo otras cosas más. Pero nosotros que somos cristianos. Entonces, hay una frase que dice que las comparaciones son odiosas. A mí mi abuela me llevaba al templo católico. Y las bancas no sé si las habrán cambiado porque eso hace 50 años. Las bancas del lado atrás tenían como un reclinatorio. Donde uno llegaba, se arrodillaba y oraba ahí, aunque fuera un chupito carnero. Pero algunos se arrodillaban, pero los que no se arrodillaban, todo el mundo calladito. Y se oía hasta el vuelo de una mosca. ¿Por qué, hermano? Porque ellos creen que ese lugar es un lugar sagrado. Porque aunque ahí lo que hay es ídolo, pero ellos creen que ahí está Dios. Entonces los que estamos seguros que Dios está en este lugar, ojalá que Dios nos ayude para comportarnos como lo que realmente es este lugar. Porque fíjese que el Señor dijo, no es primera vez que se lo voy a decir y que me lo voy a decir a mí mismo. Es que el Señor dijo, mi casa será llamada casa de conversación por todas las generaciones, ¿cierto? Así lo dice la Biblia. No, el Señor dijo, güey, mi casa será casa de oración por todos los siglos. Entonces no pensemos que porque somos cristianos modernos, eso nos da derecho a quebrantar algo que está establecido en la palabra. Yo recuerdo que nuestros ancianos tenían una tablilla que decía, a ver, ustedes se la saben porque yo se la he enseñado, díganmela. Yo no esperaba esa. Yo la que esperaba es, antes del culto hablo con Dios. Durante el culto Dios me habla. Y después del culto hablo con mis hermanos. Pero resulta que invertimos las cosas. Y también nuestros ancianos tenían ese letrero que citó la hermana. Si no tienes ganas de orar
ora hasta que te den ganas. Porque, hermanos, si no venimos a orar a este lugar que es casa de oración, entonces utilizaremos ese tiempo para estorbar a los que verdaderamente vienen a orar. Ahora, con eso no le estoy diciendo que no venga. Yo lo que le estoy diciendo es lo que nos enseña la liturgia cristiana. Y lo que nos enseña la liturgia cristiana es que antes del culto hablo con Dios. Hablo en oración. Durante el culto Dios me habla. De alguna manera, sea en la predicación o a través de una alabanza. Y después del culto, hablo con mis hermanos. Entonces, si no fue suficiente de la estadía aquí, se va uno para la casa del hermano. Y allá se sigue la conversa. Pero qué bueno que nosotros nos habituásemos a la oración. Fíjese que cuando el Señor tenía esa carga, ya que el Señor tenía una carga muy grande, y era que todo el peso de la humanidad estaba cayendo sobre su cuerpo. Los pecados, las enfermedades habidas y por haber, porque Isaías 53 dice que Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos curados. Entonces imagínense, todo el peso de la humanidad, los miles de millones de seres humanos estaban cayendo sobre su cuerpo. Y Él convidó a sus discípulos a orar. Y resulta que regresó a la hora y se los encontró durmiendo. Y otra vez regresó a orar al mismo lugar, y es cuando el Señor dice: no han podido velar una hora. Y es cuando se nos da la gran enseñanza, y es: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, imagínense un cristiano que no ora. Y alguien puede decir: hermano, pero yo ¿por qué necesito orar? Por muchas razones. Primero, que la oración nos mantiene en comunión con Dios. Ya que cuando usted no habla con alguien, esos hilos de comunicación se van rompiendo. Y llega un momento en que después será difícil la comunicación. Entonces, hay cristianos que tienen tiempo que no oran. Y cuando quieren orar, ya se perdió la costumbre. Entonces se arrodillan un minuto y ya no hay a dónde poner la rodilla. Y luego no hay nada que decir. ¿Por qué? Porque se perdió la comunicación. Ya no tiene nada de qué hablar con Dios. Entonces, qué bueno que no perdamos esta gran costumbre como lo es la oración. Demos gloria al Señor. Bueno, por eso yo le decía a ustedes que la vida cristiana es algo fascinante, y aprender de la vida cristiana es muy importante, porque hay cosas que posiblemente, como no se saben, luego uno puede estarlas haciendo. Pero cuando ya uno las sabe, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Mire, parece mentira, pero encontramos en el libro o en los libros de Samuel, donde el pueblo le dijo a Samuel:
no dejen de orar por el pueblo. Samuel, ora por el pueblo. ¿Y sabe qué dijo Samuel? Guárdeme Jehová, que yo deje de orar por ustedes. Entonces fíjese la importancia. Samuel tomó eso como una falta. Si él dejaba de interceder por el pueblo, eso era una falta. Y el pueblo lo sabía y por eso le pidieron el favor. Pero ahí estaba Samuel siempre dispuesto a orar por su pueblo. Entonces, lo más normal es que el cristiano sea un hombre y una mujer de oración. Eso debería ser lo más normal, porque sería igualito al ejemplo que le pondría del árbol. Entonces, que uno tenga que estarle diciendo, hermano, ora, acuérdate que tú eres cristiano. No, hermano, si eso hace parte de la naturaleza cristiana, cierto, más adelante vamos a estar mirando los frutos del Espíritu para que nos demos cuenta que eso debe de fluir como lo más natural, porque el verso que hemos leído, como dice, a ver si se acuerdan, Gálatas 2, verso 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, a Cristo le gustaba orar. A Cristo le gustaba leer la palabra. A Cristo le gustaba evangelizar. Entonces, si Él vive en nosotros, todo lo que le gusta a Cristo también tiene que gustarnos a nosotros. Póngase en pie, mi hermano, déle ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya.